Bienvenidos a ¿Qué hay en tu inbox? El podcast donde exploramos los métodos más efectivos en el mundo del email marketing y el marketing automation. Jordi Puig, CEO de Digital Response, la agencia líder que ayuda a empresas B2B y B2C a desplegar sus estrategias de CRM y marketing automation, nos sumerge en conversaciones reveladoras con los líderes de la industria. Si quieres llevar tu estrategia al siguiente nivel y obtener resultados excepcionales, has llegado al lugar indicado. ¿Te lo vas a perder? Hola, bienvenida a este nuevo episodio de ¿Qué hay en tu inbox? Hoy hablaremos con Eduardo Cano, Business Development Manager en Nomad, anteriormente conocida como AT Sistemas. Nomad es una empresa que ofrece servicios integrales en áreas como el e-commerce, marketing digital, transformación digital y customer experience. Y Eduardo pues tiene una dilatada trayectoria de 20 años en el ámbito digital. Ha liderado estrategias y proyectos tecnológicos en sectores como retail, viajes, ocio o la salud, y ha trabajado en empresas como Parques Reunidos, Pullman Tour o El Corte Inglés. Además, aparte de ser Business Development Manager en Nomad, es actualmente profesor de máster en el Instituto Europeo de Posgrado. Así que sin más, damos paso al episodio. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna inquietud o necesitas ayuda para potenciar tus herramientas de marketing? Si te gustaría saber más o venir como invitado al podcast, puedes contactarnos en digitalresponse.es o por LinkedIn. Hola Eduardo, un placer tenerte aquí con nosotros y muchas gracias por estar aquí en el podcast de ¿Qué hay en tu inbox? Hola Jordi, pues un placer y muchas gracias por la invitación, espero estar a la altura. Seguro que sí. Eduardo, ¿podrías explicarnos cuál es el rol que ejerces actualmente en tu compañía y bueno, y a qué se dedica Nomad? Yo estoy en Nomad, que probablemente a muchos no les suene, pero es la antigua AT Sistemas, que ya por ahí seguro que a algunos sí que les empezará a sonar. Y yo estoy en el área de desarrollo de negocios. Soy el responsable del área que llamamos Customer, que es todo lo relacionado con proyectos de B2C, B2B, muy cercano a lo que es a negocio, a los C-level que toman las decisiones y sobre todo proyectos, pues aparte de plataformas de e-commerce, también de mucha consultoría digital, de cómo conseguir esos objetivos, de marketing digital, entendiendo este como marketing technology y todo lo relacionado con customer experience, diseño, UI, o sea, user experience y bueno, y lo que es experiencia de usuario también. En tu trayectoria has estado durante mucho tiempo trabajando en la parte de cliente, ¿no? En empresa. Y has tratado con el email marketing. ¿Podrías explicarnos alguna tendencia, alguna estrategia así que consideres relevante que hayas podido aplicar en el pasado en alguna de las compañías en las que has trabajado? Bueno, las estrategias, aquí probablemente no vaya a comentar nada nuevo en cuanto a qué estrategias. Evidentemente, segmentación, personalización, conocer al usuario y adaptar lo que el usuario está esperando de ti, ¿verdad? O lo que espera el usuario a esa comunicación que tienes que hacer. Evidentemente, marketing de contexto y anticiparse a esas necesidades del usuario. Todo esto más o menos se mantiene igual a lo largo de los años. La cuestión es que hoy en día, con la tecnología que vamos teniendo, pues tenemos más armas o más palancas o más posibilidades para realmente hacer todo eso. Mientras que anteriormente también lo hacías, pero era todo proceso muy manual, es decir, tenías muchos datos en bruto o quizá no tantos como los que tienes hoy y era procesos, pues bueno, más manuales y un poquito menos personalizados porque podías conocer menos a tu usuario. El reto que tenemos hoy en día es que es tal la cantidad de opciones y de cosas que podemos hacer que muchas veces lo difícil es centrarse y poder dar abasto con la cantidad de datos y de opciones que tenemos. Pero bueno. Bien, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir aquí ya hasta qué punto nos metemos, por ejemplo, en alguna campaña que hemos hecho, lo que hemos conseguido o lo que podemos conseguir hoy, las diferencias que veo, ¿no? de cuando hacíamos las campañas pues hace 7, 8 años a las posibilidades que te da la tecnología hoy para mejorar esas campañas.
Mencionabas antes de empezar la grabación de este episodio, ¿no? Un caso, una campaña de reengagement personalizada basada en recomendaciones con inteligencia artificial con unas tasas muy altas de éxito, ¿no? ¿La podrías comentar? Sí, lo voy a comentar, era en la industria del turismo, en un tour operador Ujú. de viajes. Entonces, os comento un poquito la situación, porque yo creo que es un caso de éxito típico, ¿no? Y de a lo que nos referimos por personalización y, bueno, en este caso por engagement. Era en esta agencia de viajes. Bueno, evidentemente nosotros teníamos ya nuestros clientes y teníamos nuestros contactos, nuestros prospects. Habíamos hecho la clasificación, teníamos definido que era un contacto, que era un lead, que era un marketing qualified lead. Además, los teníamos divididos en marketing qualified lead 1, 2 y 3. Y luego lo que era un SQL, el Sales Qualified Lead, ¿no? Pero también por temas de GDPR, evidentemente, no puedes mantener ahí contactos sin EDIES, sobre todo si no son clientes o no te compran. Y bueno, y lo que queríamos hacer es con esos usuarios inactivos, el hacer un re-engagement. Esos usuarios inactivos eran o considerábamos usuarios inactivos aquellos que no habían interactuado con nosotros en los últimos 3 meses. Cuando digo interactuar me refiero a usuarios que tenemos en nuestra base de datos y que en algunas de las comunicaciones que estamos haciendo, pues no hay ninguna apertura del email. Si fuera un hard bounce, o es decir, ese email no existe, pues evidentemente ya había reglas automáticas para quitarlo y eliminarlo de la base de datos. Entonces, con esos lo que hicimos fue hacer, bueno, primero sacar el volumen de contactos, más o menos eran unos 50.000, y ahí vimos que teníamos de todo. El 10% eran o habían sido clientes, considerando cliente aquel que nos había comprado un viaje en los últimos 3 años o que nos había comprado hasta 5 viajes en los últimos 5 años. Es decir, si comprabas un viaje pero ya habían pasado 4 años, te considerábamos dormido. A lo mejor hacía 4 años de tu última compra, pero es que, hombre, nos has comprado 4 veces. Todavía eres cliente y todavía te tratamos como tal y con las reglas de negocio de Loyal. Además, en viajes y por la tipología de producto no era un producto barato, entonces no es algo que estás comprando varias veces al año. El caso es que ese 10% de esa lista de distribución eran clientes, lo que nosotros considerábamos clientes, y el 90% al final eran contactos que todavía no habían sido clientes, muy heterogéneos, estaban en cualquier fase del funnel de conversión, es decir, desde leads hasta MQL3 o 1 o sales o qualified leads. Entonces lo que hicimos fue lo primero, esa categorización de usuarios, pero lo que no queríamos era mandar emails sin más, porque no nos los estaban abriendo y porque, bueno, para personalizar esos correos tenías que ir, al menos tener una cierta categorización. Lo que hicimos en aquel entonces fue, con herramientas de Data Enrichment, el enriquecer esos datos de esos usuarios. Estas herramientas lo que hacen es, pues, buscar en fuentes públicas o lo que es en actividad pública del usuario, el ir rellenando esa información. Esto dice, bueno, en GDPR esto se puede hacer, no se puede hacer si son publicaciones o es información que es pública y que no ponen ninguna restricción, sí se puede hacer. Ujú. Es decir, si yo tengo en mi LinkedIn mi número de teléfono y es público, alguien me puede llamar para ofrecerme un trabajo, por ejemplo. Si no quiero Ujú. que sea público, ya no es no ponerlo, o sea, puedo ocultarlo y puedo decir, oye, que solamente sean mis contactos o no quiero recibir esas llamadas. Eso en aquella época nos sirvió para ir categorizando también o tener un poquito más de información de ciertos leads, y sobre todo también lo que hicimos con una startup que lo que hacía era recomendación de productos, categorización de clientes, crear segmentos de clientes. Lo que nos hacía era el ir haciendo también esa escucha social y ver qué intereses, qué preferencias tenían esos usuarios que teníamos nosotros seleccionados para esa campaña de re-engagement. Entonces, con un poquito de machine learning, es decir, al final con el algoritmo que se supone que era con machine learning, aprendiendo de lo que hacían, del histórico y de los datos que teníamos, pues sí que empezamos a sacar cierto clúster de usuarios. Sobre todo nos centramos mucho
en poder adquisitivo y en intención de compra y en interés. Por poder adquisitivo, pues como todo te llevas ciertas sorpresas, es decir, o que tenías mal categorizado a ciertos usuarios tuyos, o que la gente cambia de nivel adquisitivo y de clase, ¿no? Es decir, puede ascender, evidentemente, pero también vimos que muchos de ellos estaban en un poder adquisitivo menor del que nosotros teníamos pensado y categorizado. Igualmente, interés de compra. ¿En qué se basa el interés de compra? En lo que es ese engagement que hacían de forma pública en redes sociales, el interés que mostraban en agencias de viajes competencia a la nuestra. Entonces, evidentemente, cuanto más seguidores, o mejor dicho, cuanto más seguidos o más engagement podían tener, o bien con nosotros, o sobre todo con nosotros no lo tenían, sobre todo con la competencia, pues bueno, pues más puntuación tenía. Entonces eso, con esos clústeres de usuario ya podíamos tener, o sea, hicimos varias listas de distribución y dependiendo, ¿no?, de ese poder adquisitivo, de ese interés de compra, de ese, bueno, de esa intención de compra, mejor dicho, y de ese interés que mostraban por la industria, pues empezamos a crear ya campañas personalizadas. Pero antes de eso, lo que hicimos fueron campañas de retargeting tanto en Facebook como en Google Display Network. Es decir, al final teníamos los datos de esos usuarios. En aquel entonces todavía creo que se seguía llamando Facebook Exchange, la plataforma, en donde podías subir tus audiencias y los podías impactar. Y también lo hicimos en Google Display Network. La idea no era que nos compraran, la idea era hacer el recordatorio de marca. Sí que con un mensaje ya más personalizado para esos clusters, ¿no? Y con esos call to action que queríamos y con esos mensajes muy promocioneros también, porque entendíamos que eran usuarios que estaban ahí dormidos y que habían o bien perdido interés en nosotros o no éramos top of mind o por lo que sea no interactuaban. Y lo que hicimos, bueno, fueron esas campañas de display para ese top of mind. Nos llevamos alguna sorpresa en que sí que algunos compraron, sí que algunos se engancharon al lo que es con nosotros, con la compañía, y compraron algún crucero. En las primeras 3-4 semanas, la campaña era puramente display retargeting y en las 4 y 12 semanas siguientes ya lo que empezamos era a llevar a ese usuario en campañas de embudo de conversión, es decir, a activar los funnels de conversión con el email marketing. Negativizamos a aquellos que nos habían comprado, tampoco eran muchos, pero oye, una sorpresa que algunos ya pues compraran alguno de nuestros viajes. Y de la semana 4 a la 12, estoy hablando de memoria, sí, de la semana 4 a la 12, y así que empezamos con las campañas de email marketing. También hicimos pequeños funnels de conversión, es decir, evidentemente eran con ese call to action muy orientado a la compra, pero sabiendo que a la primera pues muchos no iban a comprar, sino que era tener una campaña de hasta 5 o 6 impactos desde la cuarta semana hasta la 16ª. Evidentemente pausados en el tiempo, con alternativas, con cambiando un poquito el mensaje. También hacíamos test A/B, que en los test A/B en este caso, bueno, las métricas eran más o menos similares y luego al final de la 16ª semana paramos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no era solo comprar y que nos compraran paquetes turísticos, evidentemente sí, también. El objetivo era conseguir ese re-engagement y esos usuarios que estaban dormidos y que no interactuaban con nosotros, por lo menos que volvieran a los ciclos y al circuito normal de marketing y de marketing automation. Y ahí la tasa que conseguimos de re-engagement fue superior al 20%. Es decir, fue pues de unos usuarios, de unos 50.000 usuarios que teníamos ahí pues en plan, ¿qué hacemos con ellos? No nos están interactuando, parece que han perdido interés. Lo que hicimos fue conseguir que un 20% de ellos por lo menos tuviera ese engagement y esa interacción con nosotros, y sí que tuvimos un ratio de conversión aproximado, hablo un poco de memoria, pero aproximado del 2,5%, 3%, que estaba muy en línea a esa conversión que teníamos de las campañas. Por tanto, en ese aspecto, todo lo que conseguimos de venta fue un incremental dentro del equipo y dentro de lo que es de la compañía. Eso es algo que sí que podemos decir que es un incremental, que no es una canibalización entre campañas o que no es alguien que, bueno, pues que de agencia viene a nosotros y aunque hagamos más margen es un poquito lo que hemos ganado, sino que lo considerábamos incremental. Igualmente también nos valió, aparte de para conocer un poquito más a nuestro usuario,
nuestro cliente, fue la primera vez que hicimos esas campañas de data enrichment, pues nos valió para activar los lookalike en las campañas o en las redes de publicidad. Es decir, oye, pues los que mejor, de esos segmentos que creamos, los que mejor ratio de respuesta tenían, creábamos ya los lookalike y ya por lo menos podíamos hacer esas campañas de display para alimentar ese funnel de conversión, ¿no? Para alimentar ese top of the funnel, que muchas veces nos centramos los marketers y las compañías en ese bottom of the funnel, en conseguir ventas, en campañas para vender, y eso está muy bien, pero si no lo vamos alimentando ese embudo, pues al final abajo no queda nada, ¿no? Y esa fue una de las campañas que hicimos de re-engagement utilizando el email marketing, pero como ves, al final no se trata de trabajar en silos, sino se trata bueno, de tener esos datos, de poder tener un modelo de atribución, es decir, saber cuando alguien es impactado por un display, pues que acaba en tu activo digital. Y también es cierto que ahora pues uno de los retos que tenemos es con todas las leyes de privacidad, con todas las leyes de cookies o con la desaparición de las mismas en este año, pues esos modelos de atribución, ¿no? Y ese seguimiento es más difícil, que hay otra forma de hacerlo, y aquí ya hablaríamos del zero y first party data en vez de ese first party data, pero son otros retos para el marketer que cuando los vas solventando, ¿no? El email marketing como ese ariete para conseguir esas conversiones o como ese acompañamiento del funnel es una herramienta que sigue estando a la orden del día, como hablábamos antes. Claro, de todo esto que nos estás contando se desprende, ¿no? La importancia que hoy en día juega la tecnología dentro del marketing. Es decir, cualquier persona que nos esté escuchando y que si es joven y tiene previsto dedicarse a esto del marketing, verá claro que saber de tecnología, al menos un mínimo, es imprescindible, ¿no? A lo largo de tu trayectoria profesional, cómo has visto evolucionar el peso de la tecnología dentro de los departamentos de marketing? Bueno, pues hoy en día es que no se considera el marketing sin ese peso de la tecnología, ¿no? Sin ese componente tecnológico. De hecho, hay un área en el marketing, que es una de mis especialidades, que es la del marketing technology. Todas esas herramientas de tecnología que están por y para negocio y que facilitan la vida de negocio. El email marketing no deja de ser una herramienta de marketing technology que empezó, pues, bueno, para subir listas de distribución, hacer segmentaciones con los datos que tenemos, hacer filtros y enviar correos más o menos personalizados, es decir, hasta la lista de distribución, le personalizo el nombre y le personalizo el mensaje a esta otra, y hoy en día, claro, eso ha quedado en pañales con todo lo que podemos hacer. Hoy en día, comentaba yo, data enrichment, bueno, lo que puedes hacer hoy en día con herramientas de data enrichment, con lo que es el concepto del CIAM, el Customer Identity Access Management, para deduplicar contactos, para unificar todos esos datos públicos que puede haber en redes sociales, que podemos estar hablando de hasta 400 atributos, gestionando bien el consentimiento, todo eso que era third party, que dependías de que el Facebook de turno o Google o cualquier herramienta o plataforma de publicidad, mejor dicho, de turno, compartiera esos datos, hoy en día no puedes fiarte de eso. Primero porque ningún navegador excepto Chrome, a la fecha en la que estamos grabando esto, ya habilita las third party cookies. Chrome tiene el 60% lo miré hace poquito, tiene el 60% de cuota de mercado. Y bueno, todavía un 60% pues es bastante, pero a partir ya de este 2024 a mediados se nos va a eso. De hecho, ya Chrome ha empezado con ciertos usuarios a cortar lo que es ese third party cookie y te tienes que fiar de lo que Google, ¿verdad? De ese sandbox que Google dice que así vas a conocer a tus usuarios. Realmente hoy en día con esa tecnología tú tienes que estar preparado como marketer para decir, bueno, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué es esto del zero party data y del first party? Y cómo yo como marketer, que es el reto que ahora tenemos, consigo que ese usuario primero me comparta sus datos de forma voluntaria y de forma proactiva, zero party data, rellene un formulario y luego cómo yo guardo esos datos con la navegación que tienen mis activos digitales, ese first party data. Una vez hecho esto, yo es cuando puedo generar esas audiencias, puedo, o mejor dicho, tener ese conocimiento único de cliente y generar audiencias con mis propios datos,
que esto va mucho más allá de las cohortes de usuarios de Analytics, por ejemplo, y son datos tuyos. Y todas esas audiencias, hoy en día la tecnología, por ejemplo, a lo que nos habita Jordi es a poder tener buyer personas en tiempo real. O sea, hay herramientas, y además de empresas españolas, no hay que irse a Silicon Valley ni nada, donde en tiempo real tú puedes tener con tu first party data, zero party data, si tienes un volumen significativo, puedes tener buyer personas que puedes crear hasta infinitos buyer personas con la cantidad de intereses que puedes tener. Tu reto como marketer es qué buyer personas son relevantes, tu reto es ese go to market, es decir, cómo puedo testarlo en tiempo real, no en tiempo real, cómo puedo testarlo en muy poco tiempo, creando esos productos mínimos viables, y todo eso, evidentemente aquí el email marketing juega una labor fundamental porque probablemente sea la herramienta menos costosa una vez que ya la tienes para testar si ese buyer persona realmente tiene un interés. Claro, ese buyer persona que te dan las herramientas, lo que te hace es ese arquetipo de cliente tuyo, que puede ser un arquetipo general con todos los datos que tienes, o ya creando audiencias en base a unos intereses que tú a lo mejor ni eras consciente de que tus usuarios tenían. Y creando ese buyer persona, te dice sus intereses, te dice qué necesidades tiene. Tú como marketer es cómo mi producto solventa o satisface esas necesidades y cómo se lo voy a explicar para que sea a este usuario relevante. ¿Y cómo puedo hacer un producto mínimo viable y ver que esto tiene tracción? Pues uso el email marketing y veo si mis KPIs, si mi tasa de apertura, si la tasa de clic es superior o no es superior. Veo si tiene sentido y esta audiencia funciona y ya la puedo exportar, que esto se puede hacer hasta automáticamente cuando se hacen integraciones, a la red de Meta, a la red de Google, a cualquier plataforma publicitaria y ya estoy creando esos lookalike que si no tuviéramos esa tecnología de hoy en día, todo es sacar el dedo y decir, bueno, pues creo, sí, miro en mis estadísticas, veo que tienen estos intereses, bueno, pues voy a ir a este segmento dentro de esa red de publicidad y es todo mucho más lento. De hecho, seguro que, bueno, si has estado en procesos de crear buyer personas de la forma tradicional, con metodología Design Thinking, pues bueno, pues yo me he tirado de 6 a 8 meses para tener 5 o 6 buyer personas. ¿Pero por qué? Porque al final tienes que involucrar muchos equipos de venta, de operaciones, de marketing, tienes que hacer esas jornadas de brainstorming, tienes que ordenar las ideas, alinear a los equipos, ir rellenando esos arquetipos, ¿verdad? Esos buyer personas, validarlos y tampoco estamos todo el equipo solamente para eso, sino al final eso se demora en un tiempo. Hoy en día todo eso con la tecnología lo tienes en tiempo real. Tu reto como marketer es, si partes de cero, necesito datos, necesito alimentar al sistema mi traffic acquisition, mi lead generation campaigns, y una vez que vas teniendo eso, en tiempo real tienes un buyer persona que antes te llevaba semanas o meses. Por tanto, ¿qué peso tiene la tecnología hoy en día en marketing? Todo. El que no esté o no sea consciente o por lo menos si tiene capacidad de gestión, no prepara al equipo y no capacita y no tiene esos perfiles tanto de datos como de técnicos de marketing para explotar estas herramientas, pues está perdiendo una ventaja competitiva y con un go-to-market en donde la competencia se lo va a devorar y lo estamos viendo hoy en día pues con todas las tiendas online, por ejemplo, que están viniendo que tienen precios de derribo y que cada día están con campañas nuevas. Sí, sí. Muy bien, Eduardo. Pues, oye, pues bueno, yo me quedaría aquí hablando contigo un buen rato más, porque es súper interesante todo lo que nos estás explicando. Se nota que das clases. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir estas reflexiones con nosotros. Y nada, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Pues un placer, Jordi. Muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Un abrazo. Muy bien. Vaya bien. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias por unirte a este episodio de ¿Qué hay en tu inbox? Si quieres aprender a potenciar tu estrategia y estar al día de las últimas tendencias en el mundo del marketing automation, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.